Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Duélale al que le duela, el espacio donde no vendemos humo, tampoco lo compramos y donde queremos ir formando una opinión diferente, un estilo distinto de fanático del fútbol. Ese fanático del fútbol que no se contenta con que le pinten que todo anda bien, que tampoco quiere hacer papel de foca y aplaudir todo lo que le pongan por delante, sino más bien un fanático que entiende de fútbol, que sabe lo que requiere el fútbol venezolano y con su crítica, con sus opiniones, con sus argumentos y con su esfuerzo en entender cada vez más lo que sucede realmente dentro del fútbol venezolano, pues va aportando un granito de arena que en este momento es tan útil para el fútbol venezolano. Como siempre les digo, si no se han suscrito al canal, no sé qué están esperando, háganlo, es gratis, aquí no cobramos para que ustedes nos puedan acompañar, ustedes forman parte de las opiniones que aquí debatimos y de los argumentos a través del chat y por supuesto de los comentarios. Y por supuesto, no me dejen morir, no me dejen morir. El poderoso like, que siempre les pido un like a la entrada o a la salida del programa, pero no dejen de ayudarnos con ese poderoso like que hace milagros, porque el algoritmo nos permite llegarle cada vez a más personas. Quiero arrancar hoy el programa con una reflexión que creo que es importantísima. Durante décadas me acostumbré a lo que había sido que el venezolano se alegrara porque marcaba un gol a quien sea, aunque nos comiéramos 4. Y esto valía no solamente para la selección, valía también para los clubes. Y afortunadamente, sobre comienzos del 2000, pues el fútbol venezolano empezó a rebelarse, empezó a cambiar. La mentalidad del fanático también empezó a cambiar en aquel momento, empezó a cambiar el periodismo y nos hicimos más exigentes, más críticos. El futbolista se hizo más exigente también consigo mismo y con sus compañeros. Los entrenadores se hicieron más críticos, más rígidos, más estrictos. Y el fútbol venezolano fue avanzando, de clubes y de selección. Hoy en día veo con cierta preocupación que vuelve a aparecer la sombra del conformismo. No en todos, pero uno sí puede hacer ese sondeo, bien sea en redes sociales o bien sea en declaraciones a la prensa o a veces en los comentarios que salen desde los medios de comunicación. Los venezolanos no estamos para volver atrás. Los venezolanos no estamos para volver a la época en la que celebrábamos como cuando Juan García le metió el gol a Brasil, aunque ese día nos golearon en Pueblo Nuevo. Los venezolanos ya habíamos dejado eso atrás. Es mejor que eso quede atrás en el pasado. Vale para las selecciones en todas las categorías y vale también para los clubes. Yo ayer hablaba de lo que había sucedido en el partido de Táchira, por ejemplo, que Táchira hizo un partido bueno, regular y después terminó siendo un mal partido porque durante 25 o 30 minutos trató de jugarle de tú a tú a Flamengo y después Flamengo simplemente era el que generaba las situaciones. Y si bien Táchira tiene una sobre el final que pega en la base del palo, también es bueno decir que Táchira tuvo un par de disparos entre los 3 palos, nada más. Y Flamengo pudo haberse ido en aquel partido al descanso ganando 2-0 y después tuvo 3 o 4 más en el segundo tiempo. A donde quiero llegar con todo esto, y pongo de ejemplo lo que sucedió con Táchira porque es lo más fresco que uno puede tener, es que no podemos conformarnos con decir se le hizo un gran partido. Porque no se le hizo un gran partido. Porque ciertamente Flamengo termina dominando el encuentro ante Táchira y termina sometiendo a Táchira. Y Táchira decidió dar varios pasos atrás y Flamengo lo arrinconó. Nosotros debemos ser críticos, no destructivos obviamente, pero sí tenemos que exigirnos más. Tenemos que exigirnos más desde el querer, desde el futbolista, desde el entrenador, desde el fanático, igualmente desde los medios de comunicación. Porque si nosotros no nos ponemos barreras altas, nunca vamos a crecer. Si vamos a caer en el conformismo, pues entonces no vas a terminar compitiendo. Y creo que el fútbol venezolano nunca debió haber dejado ceder terreno en lo que ya había ganado. El conformismo nunca es bueno, no es sano para el fútbol. No es sano para el fútbol, ni lo es para el periodista, ni lo es para el jugador, ni es para el entrenador y muchísimo menos para el fanático. Para el fanático es incluso más delicado. Yo no estoy de acuerdo con que el fanático vaya e insulte a los jugadores de su equipo o su selección para exigirles que vayan y ganen. Y no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con algo como lo que sucedió en Quito, cuando hubo fanáticos que viajaron a ver a jugar a Venezuela
contra Ecuador, y los cánticos eran insultando a los jugadores de Venezuela, pidiéndoles que pusieran huevos. Eso no lo quiero yo. Yo lo que no quiero es que seamos conformistas, ni un extremo ni el otro. Ni un extremo ni el otro. Porque el futbolista está ahí luchando y tratando de conseguir las cosas. Hay que exigirse, cada quien en su lugar. El futbolista tiene que exigirse un mayor nivel de competencia. El entrenador tiene que exigirse tener objetivos con su equipo y lograr ganar en condición de local, o por lo menos no perder en condición de local. Y los fanáticos tenemos que exigirnos en entender más al juego, pero tampoco en arruinar el juego del futbolista. Y por supuesto, nosotros los que nos toca analizar el fútbol, también tenemos que exigirlo. Y también tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Tenemos que asumir críticas, tenemos que asumirlas, porque en principio ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Todos somos opinadores en esto. Todos entendemos y vemos el fútbol seguramente de maneras distintas. Pero no podemos convertirnos ni creernos por casualidad que somos dueños absolutos de la verdad. Yo no soy dueño de la verdad, no tengo una verdad, tengo una opinión. La verdad es una sola y todos tenemos opiniones. Quizá de nuestras opiniones, del nivel de autocrítica que tengamos, todos podemos mejorar. Y eso sí que le hace falta al fútbol venezolano. Duélale al que le duela. Venezuela se juega su última carta en el Suramericano Sub-17. Venezuela ya logró la clasificación matemática a la ronda de repesca. Pero nosotros queremos que Venezuela vaya al Mundial y que vaya ya, que se lo asegure ya. Y para ello tiene un partido complicado. Y no porque sea el último del grupo va a dejar de ser complicado. Contra la selección uruguaya es el último partido de Venezuela. Uruguay sabe que puede lograr algo ante Venezuela. Uruguay va a salir a presionar, a buscar la victoria ante Venezuela. Uruguay es el último, obviamente se está quedando de momento fuera de esa ronda para buscar uno de los 3 cupos a la Copa del Mundo. Uruguay ha sufrido, creo que la derrota con Bolivia. Eso ya descarta prácticamente las posibilidades uruguayas, porque en caso de un empate con Bolivia priva el desafío individual y ahí Bolivia pues derrotó a Uruguay y eso le da al equipo del Altiplano la posibilidad de meterse en esa ronda, pero igual el orgullo del uruguayo está herido. Y Venezuela tiene 2 vías para poder ir a la Copa del Mundo en este momento directa, antes de ir al repechaje. Antes de ir al repechaje, Venezuela tiene 2 vías. Ya tiene garantizado ir al repechaje, pero tiene 2 vías. La primera obviamente pasa por ganarle a Uruguay. Ganarle así sea 1-0, ya Venezuela se asegura uno de los 2 primeros lugares del grupo, pase lo que pase entre Brasil y Ecuador. Porque Venezuela ganando llega a 9 puntos. Si Brasil derrota a Ecuador, hace 10 y va con Venezuela. Si empatan, Brasil llegará a 8 y Ecuador a 7. Irá a Ecuador junto con Venezuela porque Venezuela habría llegado a 9. Ahora, si Venezuela empata y Ecuador derrota a Brasil. Si Ecuador derrota a Brasil y Venezuela empata con Uruguay, al cupo directo al Mundial en esta ronda irían ya de inmediato Brasil y Ecuador. ¿Por qué? Bueno, porque Ecuador llegaría a 9, Brasil tendría 7, los mismos que Venezuela, pero resulta que Brasil derrotó a Venezuela. Entonces en el desafío individual, Venezuela quedaría tercera del grupo. Hoy Venezuela es con los mismos puntos que Ecuador, pero con peor diferencial de goles. Venezuela es segunda, porque Venezuela le ganó a Ecuador. Entonces, Venezuela necesita ganarle a Uruguay para no tener que depender de otro resultado. En caso que Venezuela empate, Brasil tiene que no perder contra Ecuador. Un empate de Venezuela con Uruguay le da 7 puntos. Si Brasil y Ecuador empatan, Brasil llega a 8 y Ecuador llega a 7. Y por haber ganado Venezuela el desafío individual, Venezuela accedería directo al cupo a la Copa del Mundo. De todos modos, los 2 campeones de grupo, campeón y subcampeón de cada grupo, de los 2 grupos que hay, esos 4 van directo al Mundial. Los cupos se ampliaron a 48 y entonces Sudamérica va a tener 7 cupos. ¿Cómo se definen los otros 3 cupos adicionales? Bueno, los puestos 3 y 4 de cada grupo van a jugar una serie de la cual se van a repartir 3 cupos a la Copa del Mundo.
Es decir, si Venezuela no le alcanza para ir directo, si Venezuela termina tercero, o sí, si Venezuela termina tercero de su grupo, lo que va a necesitar en la siguiente serie es una victoria y tal vez un empate para poder entrar. Incluso hasta con una victoria podrías asegurarte si se dan las combinaciones como para que puedas estar entre los 3 primeros de esa ronda final, donde se darían esos tres cupos adicionales para poder completar los 7 que van a estar en la Copa del Mundo. Pero las posibilidades de Venezuela pasan siempre dependiendo por sí misma. Y esto es algo que hay que traer a comparación con lo que sucede con la selección mayor. En distintas proporciones, en escenarios diferentes, como ustedes lo quieran llamar. Hoy la selección mayor tiene en la clasificatoria de la Copa del Mundo las posibilidades de su lado, pero tiene que administrarlas y tiene que manejarlas. Igual sucede con la sub-17. La sub-17 tiene todas las posibilidades de su favor, pero tiene que administrarlas y buscarlas. ¿Por dónde pasa la sub-17? Por ganarle a Uruguay. No hay que ir pensando en que con un empate se puede lograr la clasificación directa. No, hay que ganarle a Uruguay, ya está. La cuenta es sencilla, ganarle a Uruguay. El partido contra Brasil, como lo dije anoche, era un partido que se pudo ganar, pero también se pudo perder, como en efecto sucedió. Y que visto lo visto, el resultado que más se ajusta a lo que se vio en la cancha era un empate. Sobre todo que Brasil en los 20 minutos finales, quizá un poquitito más, encerró a Venezuela. Y eso es una realidad. Pero bueno, Venezuela creía tenerlo controlado hasta que en esa jugada del minuto 89 pues, nos clavan el único gol del partido y se esfuma la posibilidad de haber ido directo ya al Mundial, de haber conseguido ayer el empate, porque ahí sí Venezuela le marcaba una diferencia sobre Brasil que ya le aseguraba a Venezuela ser mínimo segundo de grupo. Ya el escenario del empate no nos ayuda tanto porque Ecuador nos puede pasar. Ecuador nos puede pasar en puntos. Entonces Venezuela ahora no es que necesite un empate. Un empate pudiera ser, pero no es lo que necesita. Venezuela necesita salir y ganarle a la selección uruguaya en el último partido de la ronda de grupos. Me gustaría hacer un balance de esta selección sub-17 de a lo que juega, porque la verdad el trabajo de Vizcarrondo a mí me parece sensacional. Me parece sensacional, más allá que contra Brasil no se vio la Venezuela tácticamente dominante de un partido como ocurrió con Ecuador, o no se vio la Venezuela que dominó a Bolivia. Contra Brasil fue un partido muy parejo, pero yo vi muchos detalles tácticos. O sea, cuando trabajas en esto como yo y estás viendo fútbol todos los días, ustedes no se imaginan la cantidad de partidos, no solamente los partidos que yo veo, porque probablemente muchos de los que ahorita me están escuchando ven mucho fútbol. El tema es ver el fútbol y estar analizando de manera permanente el fútbol. Yo a veces tengo que revisar un partido que fue hace un par de días para repasar movimientos tácticos que hace un entrenador o que hace un jugador en específico. Eso lo tengo que hacer yo. No al nivel de lo que tiene que hacer un entrenador en su trabajo del día a día, pero sí me toca. Y lo analizo de una forma probablemente muy diferente a lo que analiza un profesional del entrenamiento. Pero sí me sirve para detectar muchas cosas que tal vez cuando estamos sentados frente al televisor o estás en el estadio, la dinámica del juego, el seguir la trayectoria de la pelota te hacen perder muchos detalles. Y a veces no hay que ver solamente lo que está sucediendo donde llevas la pelota. Hay que ver lo que está sucediendo alrededor de la cancha. Esos movimientos, ese jugar sin pelota que se hace en el fútbol, bueno, eso es parte de lo que nos ayuda a entender los movimientos que va haciendo un equipo y otro, por qué van sucediendo o cómo pueden evitarse ciertas situaciones. Yo ayer mencionaba en esta selección sub-17 una característica que me parece tremenda, ¿no? Primero porque es algo muy vintage. Recuerda lo que pasaba en la década de los 80. Sobre todo Colombia lo hacía muchísimo, que se adelantaba René Higuita y jugaba fuera del área y abría los dos centrales. Entonces lo que le permitía no era que sumaba un arquero al ataque, no. Era que no estabas utilizando un volante de contención para dar la salida de amplitud, sino que ese volante estaba más en la mitad de la cancha. Estabas manteniendo más gente de mitad de cancha hacia el frente y permitías igualmente dar el desdoble a los laterales. Eso lo hacía mucho, sobre todo la Colombia de Maturana. Y en los 80 varios equipos lo replicaron, porque en los 80 había algo, ¿no?
el arquero jugaba mucho con los pies, no al nivel de lo que se juega hoy en día. Hoy en día quizá el arquero no sale del área para jugar, pero el arquero es un desahogo cuando hay presión alta. Antes no se utilizaba el arquero para el desahogo cuando hay presión alta, porque si había presión alta y había que descargar en el arquero lo que hacía era reventar la pelota. Hoy en día es diferente. Hoy en día el arquero sirve para salir jugando. Bueno, eso es uno de los detalles del equipo que tiene Osvaldo Vizcarrondo. Y a mí la verdad, no lo digo por una sensación vintage o porque me traiga recuerdos, ni mucho menos, sino porque sí le veo efectividad, le veo rendimiento a eso. Yo vi que incluso llegó un momento que Brasil, sobre todo en el primer tiempo, Brasil dejó de adelantar tanto el bloque. Brasil jugaba con el bloque bastante cortito pero muy adelantado, y al ver que la salida de Venezuela era a través del arquero y con los dos centrales a los lados y el arquero parado en el borde del área, y veías como que Brasil al principio los correteó y después se dio cuenta que no pudo y que era un riesgo porque siempre terminaba la pelota larga hacia los extremos, hacia los laterales. Brasil terminó por retroceder. Entonces ya aquella forma de salir para tratar de ganar un espacio a la espalda de los laterales brasileños no era una solución, pero por lo menos ya mostraste algo que quizá requiere mucho trabajo, y yo lo estaba viendo con esa selección a lo largo de este torneo. Además, a quien se lo estás haciendo, ojo, no es lo mismo que le hagas eso a Ecuador y a Bolivia que se lo hagas a Brasil, porque se entiende que Brasil tiene jugadores de mucha calidad, más allá que este Brasil no ha arrollado como esperábamos o como se puede esperar siempre que llegue una selección de Brasil, pero es que en estas categorías también se puede sacar esas diferencias. Yo veo un trabajo del equipo de Osvaldo Vizcarrondo, y por eso ayer decía, ojalá le hubiese tocado trabajar desde antes con la sub-20, por ejemplo, de haber estado allí al lado de Baliño, qué sé yo, o haber estado en el lugar de Baliño, en este último sudamericano, incluso en el preolímpico. Pero bueno, así las cosas, y al final Baliño era parte de lo que tenía en su cuerpo técnico el Bocha Batista. Normalmente, cuando un seleccionador de la mayor está trabajando en la sub-20, en la sub-15, en la sub-17, va a trabajar parte de su equipo, que por lo general es el que lo designa o él acepta el que le proponen. Porque se entiende que lo que va a jugar la selección mayor, si vemos una pirámide, pues los que vienen en las otras categorías deben ir siguiendo la misma línea de trabajo. No siempre sucede así, porque me acuerdo cuando Chita estaba de técnico de la mayor, yo no creo que lo que jugaba Chita era lo mismo que jugaba Dudamel con la sub-20. Jugaban cosas completamente distintas. Pero cuando estaba César Farías en la mayor y él supervisaba la sub-20 y la trabajaba con el Papi Matías, bueno, sí había una misma línea de trabajo. Entonces, claro, para que lo de Vizcarrondo esté dentro de una selección sub-20 teniendo un impacto, uno supone que desde la mayor debe haber una idea de que se siga una misma línea de trabajo. Tanto en lo táctico, obviamente no con la rigidez que no te puedas salir y no puedas improvisar algo, ¿no? Pero sí respetando ciertos estilos, ciertas formas que a estas alturas y en esta clase de campeonatos más todavía suelen seguir un patrón. Yo no sé si el patrón de esta selección viene dado de la idea del Bocha, pero algo debe saber, o algo le habrá mencionado Vizcarrondo y el Bocha le habrá dado la licencia para ello, porque se está viendo algo que quizás no ha sido usual en selecciones de esta categoría. Venezuela hoy en día tiene una posibilidad de lograr muy rápidamente su clasificación en la Copa del Mundo, por lo que había cambiado las normas para esto y la cantidad de cupos que saltaron de pronto de 4 a 7. La verdad es que si seguimos así, si el Mundial lo hacen de 64, no va a haber eliminatoria. Van a ser todos partidos amistosos. Pues vamos a tener una capacidad de salir a jugar esa última ronda. Si eso logra la clasificación contra Uruguay, esa última ronda, el todos contra todos, pues el futbolista, por lo menos el venezolano, va a estar jugando, a nivel anímico, a nivel emocional, muy distendido. Con la posibilidad de, bueno, si me salen bien los partidos, podemos hasta salir campeones. Ojalá se dé eso. Yo creo que a todos nos gustaría salir campeones del sudamericano. Pero todo pasa primero por ir al Mundial. Hay que clasificarse para el Mundial. Después, si viene y ganar el sudamericano, muy bien, chévere, está bien, pero la prioridad es ir a la Copa del Mundo de Qatar, y creo que Venezuela está muy cerca.
Igualmente, si no se puede contra Uruguay, todavía hay una serie contra otros 3 rivales, de los cuales tienes que buscar uno de los 3 cupos que van a estar en disputa entre 4 selecciones. Así que yo creo que es muy difícil a estas alturas que Venezuela se quede fuera del Sudamericano Sub-20. Tiene que pasar una tragedia contra Uruguay, que es último del grupo. Tendría que ocurrir después varias tragedias a nivel de resultados en esa ronda final para optar a uno de esos 3 cupos. A ver, 3 cupos de 4, estamos hablando de que tienes un 75% de probabilidades de ir. Es muy complicado no ir. Tienes que estar demasiado mal para no ir. Incluso Uruguay hoy, viéndose fuera del Mundial, es que ha tenido muy mala participación en el torneo. Muy mala participación, un fracaso tremendo para Uruguay. Y bueno, le toca verse en ese último partido contra un rival que en los últimos tiempos le ha amargado las clasificaciones en la Sub-20, en la Sub-17. O sea, Venezuela le puede repetir esas dosis que ya le ha dado en otras categorías a la selección uruguaya. Duélale al que le duela. Qué bueno que nos han estado acompañando, que han sido consecuentes a lo largo de todas estas semanas, que el canal sigue creciendo. Ya estamos por 30.000 suscriptores. Cuando empezamos esto apenas había 22 o 23.000. Y en cosa de 2-3 meses ha logrado subir bastante. Lo bueno es que hay muchos que se han suscrito, pero hay otros que ven estos videos, que ven los en vivo y no se suscriben. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Suscríbanse. Vamos a hacernos pana, comenten, súmense al chat, denle like. O sea, denos el poderoso like. Es que ustedes no saben el poder que tiene el like para poder llevar el mensaje. Porque YouTube trabaja en base a los algoritmos. Y el like es algo que va empujando ese algoritmo. También los comentarios ayudan, ¿no? Ustedes se fijan, yo dejo pasar los comentarios que hasta los que son ofensivos, los que son spam, yo los dejo pasar. A mí me da lo mismo, la verdad. Porque al final de cuentas tratamos de ser democráticos acá, ¿no? Claro, el que venga e insulte, no. Pero tratamos de ser lo más democrático posible. Si tú tienes una idea y es distinta a la mía, bienvenida sea. Al final son todo opiniones, ni ustedes ni yo somos dueños de la verdad. Gracias como siempre por habernos acompañado. Esto fue Duela el que le duela. Hasta la próxima. Dios los bendiga.